Bienvenidos a una nueva clase del curso Materiales en Ingeniería. Esta vez realizaremos un tratamiento estadístico para poder determinar las propiedades de los materiales en su estado sólido, en particular las propiedades eléctricas como la conductividad eléctrica y las propiedades térmicas como la conductividad térmica, la capacidad calorífica y el coeficiente de expansión térmica. En principio, la energía es la variable física que nos dará más información acerca de las propiedades de un sistema. Pero ¿cómo determinar la energía de cada una de las componentes de un sistema? Si en un gas, cuando tenemos partículas del orden de 10 a la 23 átomos por centímetro cúbico, tendríamos que determinar las energías de cada una de estas partículas. Sería muy difícil. Es por esto que necesitamos hacer un análisis estadístico, de tal manera que lo que lograremos encontrar es una función de distribución, la cual nos dice cómo se organizan las diferentes partículas en sus diferentes estados de energía. Como hemos dicho, para un gas tenemos partículas del orden de 10 a la 23 átomos por centímetro cúbico, de tal manera que determinar el estado de energía de cada una de las partículas sería muy complejo. De hecho, cada una de ellas interactúa con las demás de tal manera que intercambian su energía cinética y tendrán sus diferentes valores de energía, pero en algún momento podrán tener una configuración de velocidades, es decir, de energías cinéticas, la cual será la más probable. Esto es lo que queremos determinar, la función más probable, la manera más probable en la que se organizan las partículas en sus diferentes estados de energía. Cuando estamos hablando de energía, estamos pensando en todas las posibles energías que tenga la partícula. En un sólido tenemos partículas del orden de 10 a la 28 átomos por metro cúbico, haciendo el análisis un poco más complicado. Y las energías de cada una de las partículas serán también la combinación no solamente de su energía cinética, sino, por ejemplo, si interactuamos con el sólido, él puede empezar a vibrar de tal manera que tenemos una energía rotacional, entonces tendremos una energía cinética más una energía rotacional, o también puede vibrar alrededor de una posición de equilibrio, de tal manera que tenemos también contribución por parte de la energía vibracional. En este caso, tenemos que suponer que la energía total del sistema debe permanecer constante. La energía total del sistema U será la suma de la n sub i partículas que tienen cada una su e sub i energía, y estamos diciendo que esta energía debe permanecer constante. Además de eso, el número de partículas también debe de permanecer constante, es decir, que n, que es el número total de partículas, el cual será la sumatoria de las diferentes n sub i partículas, permanecerá constante. Teniendo en cuenta estas restricciones, podremos entender y obtener cómo se organizan las diferentes partículas en los diferentes estados de energía, es decir, la función de distribución de energías. Es decir, como hemos dicho, la forma más probable en que se organizan en los diferentes estados de energía. Para poder determinar la probabilidad de ocupación de estados de energía, lo que tenemos que determinar entonces básicamente es el número de casos posibles. Para determinar el número de casos posibles, la estrategia variará dependiendo de si estamos en un caso clásico o en un caso cuántico. Si estamos en un caso clásico, podemos utilizar una función de distribución llamada la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, donde en este caso las partículas son distinguibles, se distinguen unas de otras, puede ser por su posición en el espacio, pero son clásicas de tal manera que no se tiene en cuenta si tienen spin o si tienen una función de onda asociada. Además de esto, no existe restricción en cuanto a cuántas partículas puedan estar ocupando determinado estado de energía. Incluso todas podrían estar en el mismo estado de energía. Mientras que en el caso cuántico podemos tener dos tipos de funciones de distribución. El caso cuántico, la diferencia con el clásico es que estamos teniendo en cuenta de que las partículas pueden tener spin, tendrán un spin asociado y una función de onda asociada, de tal manera que si el spin es entero, entonces decimos que cumplen la función de distribución de Bose-Einstein y llamamos a estas partículas bosones. Pero si su spin es semientero, decimos que estas partículas cumplen la función de distribución de Fermi-Dirac y llamamos a estas partículas fermiones. En cada caso también cambia la restricción en cuanto a cuántas partículas pueden haber por estado de ocupación. Por ejemplo, para los fermiones cumplen el principio de exclusión de Pauli, es decir, que solamente pueden haber una partícula en el mismo estado de energía, no puede haber más de una por cada estado de energía. Eso quiere decir que aquí tenemos restricción de número de partículas por estado de energía.
mientras que los bosones, que tienen spin entero, no tienen restricción alguna en cuanto a cuántas partículas pueden estar en un mismo estado de energía. Por ejemplo, estas partículas bosones, una de ellas puede ser, por ejemplo, el fotón. El fotón es un bosón con spin entero. La energía de un fotón depende solamente de su frecuencia. De hecho, si tenemos, por ejemplo, un rayo láser, todos los fotones que salen de allí, de ese rayo láser, tienen la misma frecuencia, por lo tanto, todos los fotones tienen la misma energía. En este caso, no hay restricción de cuántas partículas habrán por estado de ocupación. Sin embargo, si pensamos en electrones que cumplen la función de distribución de Fermi-Dirac, ya que tienen spin semientero, de hecho vale o más o menos un medio, si hay restricción, precisamente cumplen el principio de exclusión de Pauli y deben de tener, si están en el átomo, deben de tener una diferencia en sus números cuánticos al menos en 1. ¿Listo? Ahora bien, el cálculo de la distribución, es decir, la manera en la que se organizan estas partículas en sus diferentes estados de energía, cambiará dependiendo del caso de si son clásicas o si son cuánticas, y son fermiones o son bosones. En el caso clásico es un poco más sencillo y la manera de determinar la función de distribución es a partir de la probabilidad. Lo que queremos es hallar la función más probable, es decir, que tenemos que encontrar la probabilidad de ocupación de estados y para hallar la función más probable debemos de tomar esa probabilidad, derivarla e igualarla a cero. Y allí podemos encontrar entonces cómo será la forma en la que se organizan más probablemente las partículas en sus diferentes estados de energía. Haciendo un análisis combinatorio, se puede llegar al hecho de que la probabilidad de organización de estados de energía de las partículas que sigan la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, es decir, que sean clásicas, donde son distinguibles, en principio puede ser por su ocupación en el espacio, y que no tengan restricción alguna en cuanto a cuántas partículas pueden haber por estado de energía, se puede llegar que la probabilidad depende del número de partículas factorial, n factorial, por la productoria de g sub i a la n sub i sobre n sub i factorial, donde n es el número de partículas, n sub i es la n sub iésima ocupación de estados por partícula, y g sub i es la probabilidad intrínseca de ocupación, es decir, la probabilidad de cada estado de ser ocupado, que en principio no tiene por qué ser la misma, pero podría llegar a serla. ¿Listo? Como hemos dicho, para determinar la función de distribución debemos de tomar esta probabilidad y derivarla e igualarla a cero y de allí determinar la forma en la que se organizan las partículas en sus estados de manera más probable. De manera que para lo que tenemos que hacer es sacar la derivada de esta función de probabilidad. Es más sencillo trabajar con el logaritmo natural de la probabilidad. El logaritmo natural lo único que nos está haciendo es reescalar un poco la función y matemáticamente se hace más sencillo el tratamiento. Si sacamos el logaritmo natural de esta función que tenemos aquí, tenemos entonces que esto es el logaritmo natural de n factorial y tenemos el logaritmo natural de una productoria. Como sabemos por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, por lo tanto tenemos que esto se nos convertirá en la sumatoria del logaritmo natural de, y como recordemos otra propiedad de los logaritmos, cuando aplicamos el logaritmo con el exponente, baja el exponente y tenemos entonces n sub i, logaritmo natural de g sub i, menos el logaritmo natural de n sub i factorial. Este es entonces el logaritmo natural de la función probabilidad, a la cual lo que queremos hacer es, en el siguiente paso, derivarla e igualarla a cero para hallar cuándo es máximo, cuando esta probabilidad es máxima, lo cual nos dará la función de distribución. Para poder hallar la derivada del logaritmo natural, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una expresión, una aproximación a este término con una fórmula de recurrencia conocida como la fórmula de Stirling. Desarrollamos el logaritmo natural de n sub i factorial de la siguiente forma. Si recordamos, pensamos que el logaritmo natural de x factorial se puede escribir como el logaritmo natural de 1 más el logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de, es decir, que eso se me convierte en la sumatoria sobre i del logaritmo natural de x. Por lo tanto, podemos aproximar el logaritmo natural de x factorial a la sumatoria sobre i de los logaritmos naturales. Y esta sumatoria la podemos aproximar cuando el número de partículas es muy grande, podemos aproximar esto a una integral. De tal manera que tenemos es la integral del logaritmo natural de x
Si recordamos, cuando se resuelve esta integral, se resuelve por partes y su solución es x logaritmo natural de x menos x. Esa es la solución a la integral del logaritmo natural de x. Es decir, hemos hecho una aproximación en donde decimos que el logaritmo natural de x factorial, cuando el número es muy grande, se puede aproximar a x logaritmo natural de x menos x. Esta fórmula de recurrencia se conoce como fórmula de Stirling, la cual vamos a aprovechar y a utilizar para expandir este término en el logaritmo natural. De tal manera que la derivada, o podemos expresar el logaritmo natural de p como logaritmo natural de n factorial más la sumatoria sobre i de n sub i logaritmo natural de g sub i menos, y utilizando la fórmula de recurrencia, entonces esto sería n sub i logaritmo natural de n sub i menos, pero con este menos de afuera no queda entonces más, menos por menos más, y nos queda más n sub i. Y hemos encontrado entonces una forma más sencilla de poder evaluar la probabilidad en función de su logaritmo natural. Solamente reescalamos la función sacando el logaritmo natural. Ahora el siguiente paso, como ya decíamos, es derivar esta función del logaritmo natural e igualarla a 0 para encontrar cuándo es máxima. Es decir, que debemos hacer la derivada de esta función con respecto a n sub i. ¿Listo? Observemos que el primer término no depende de n sub i, o sea que la derivada de él va a dar 0. Por lo tanto, la derivada va a concentrarse solamente en este segundo término. Entonces, deseamos determinar la derivada de esta función del logaritmo natural de la probabilidad para encontrar cuándo es máxima, es decir, la función más probable. Cuando hacemos la derivada entonces del logaritmo natural de esta, lo que obtenemos es que el primer término se nos va a 0, y en este caso entonces tenemos la sumatoria sobre i de n sub i por el logaritmo natural de g sub i menos la derivada del primero de n sub i por el segundo, ln de n sub i, menos el primero, n sub i, por la derivada del segundo, que será 1 sobre n sub i por dn sub i, más el último término, que es dn sub i. Si agrupamos términos, nos damos cuenta entonces que este cancela, por lo tanto cancela todo este término, y finalmente lo que tenemos es entonces que la derivada del logaritmo natural de esta función es simplemente la sumatoria sobre i de n sub i, que multiplica al logaritmo natural de n sub i menos el logaritmo natural de g sub i, y todo esto debe de ser igual a 0 para encontrar cuándo es máxima. Pero en esta ecuación los de n sub i no son arbitrarios, sino que además de cumplir esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación 1, deben de cumplir la ecuación de restricción que habíamos impuesto en un principio, que era que la sumatoria sobre i de n sub i fuese igual a constante, que era igual al número total de partículas. Por lo tanto, si derivamos esta ecuación, entonces lo que tenemos es que la sumatoria sobre i de los de n sub i debe de ser igual a 0. Debe de cumplirse de manera alternativa la ecuación 1, la ecuación 2, y además de eso la otra restricción que teníamos, que la energía total del sistema, que debe permanecer constante y la cual es igual a la sumatoria sobre i de las n sub i partículas que tienen e sub i energía, debe de permanecer constante. Por lo tanto, su derivada debe de ser igual a 0, es decir, las e sub i por dn sub i deben de ser igual a 0. Y estas tres ecuaciones deben de cumplirse de forma simultánea, de tal manera que debemos de resolver precisamente este sistema de ecuaciones. Para poder resolverlo, vamos a utilizar el procedimiento conocido como multiplicadores de Lagrange. Lo que vamos a hacer es que vamos a conseguirnos dos constantes cualesquiera, por ejemplo las llamaremos alfa y beta, a las cuales a estos coeficientes los vamos a multiplicar por las ecuaciones 2 y 3 y sumadas a la ecuación 1, igualadas todas a 0, porque vemos que todas estas sumatorias de n sub i deben de cumplir la igualdad a 0 simultáneamente. Con este método de multiplicadores de Lagrange lograremos encontrar entonces el n sub i, es decir, la función de distribución que estamos buscando. Utilizando el método entonces de multiplicadores de Lagrange, lo que vamos a hacer es tomar a la ecuación 1, sumarla con la ecuación 2, a la cual la vamos a multiplicar por un coeficiente alfa, y la vamos a sumar con la ecuación 3 multiplicada por un coeficiente beta, y todo esto igualado a 0. Cuando hacemos esto, entonces, lo que tenemos es que la sumatoria sobre i
de dn sub i que multiplica a el logaritmo natural de n sub i sobre g sub i más alfa más beta por e sub i, todo esto debe de ser igual a 0. Aquí entonces hemos casi que llegado a la forma de función de distribución. Para que esto se cumpla, el logaritmo natural de n sub i sobre g sub i más alfa más beta e sub i deben de ser igual a 0. Es decir, que el logaritmo natural de n sub i sobre g sub i debe de ser igual a menos alfa menos beta e sub i. Si sacamos el exponente a ambos lados, lo que tenemos es que n sub i sobre g sub i es igual a e a la menos alfa menos beta e sub i. Por lo tanto, n sub i es igual a g sub i e a la menos alfa más beta e sub i. Y hemos llegado a la forma de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, la cual nos dice cómo se organizan las n sub i partículas en sus diferentes estados de energía e sub i, la cual depende de la probabilidad intrínseca g sub i, la probabilidad de ocupación de cada estado de energía, y dependerá de estos parámetros alfa y beta que todavía no hemos determinado porque son las constantes o los coeficientes del método de los coeficientes de Lagrange. Para determinar estos coeficientes, lo que vamos a hacer es entonces, para determinar alfa, vamos a usar la restricción que teníamos desde el principio de que el número de partículas debe de permanecer constante, es decir, que n, el cual es igual a la sumatoria sobre i de las n sub i partículas, debe de permanecer constante. Como ya hemos encontrado una forma para esa forma en la que se distribuyen las n sub i partículas en los diferentes estados de energía, podemos utilizarla en esta ecuación de restricción. Lo que tenemos entonces es que n, que es el número total de partículas que permanece constante, será igual a la sumatoria sobre i de g sub i por e a la menos alfa menos beta e sub i. Muy bien. Entonces, si observamos que el término e a la menos alfa no depende de la no debe estar en la sumatoria puesto que no depende de i, entonces n será igual a e a la menos alfa por la sumatoria sobre i de g sub i e a la menos beta e sub i. A todo este término lo vamos a llamar entonces función partición z. Es una manera de determinar cómo se organizan inclusive las partículas en sus diferentes estados de energía. Así que podemos encontrar que finalmente n es igual a e a la menos alfa por z. Es decir, que e a la menos alfa es igual a n sobre z, donde z es la función partición. Finalmente, podemos obtener entonces que la función de distribución nos queda de la siguiente manera. Nos falta por determinar beta. El coeficiente beta, como observamos en la ecuación anterior, en esta de acá, el coeficiente beta debe de tener las unidades inversas de energía, puesto que está en una exponencial y lo que está en la exponencial no debe de tener unidades. Como la energía tiene unidades de joules, entonces el coeficiente beta debe de tener unidades de joules a la menos 1, para que se cancelen estas unidades y no tengamos entonces unidades totales en el exponente. Por facilidad se ha encontrado entonces que el coeficiente de beta debe tener las unidades de 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura, es decir, es inversamente proporcional a la temperatura, donde este factor K-Boltzmann T hace parte de la energía térmica. Esa constante K-Boltzmann es la constante, precisamente la constante de Boltzmann, y tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin a la menos 1. De tal manera que ahí tenemos entonces la evaluación de la constante beta, ya tenemos la evaluación de alfa, encontramos anteriormente que e a la alfa es igual al número de partículas sobre la función partición. Entonces, esto nos conlleva a que como la función de distribución era precisamente esa probabilidad intrínseca por e a la alfa, teníamos e a la menos alfa por la sumatoria sobre i de la probabilidad intrínseca por e a la menos beta e sub i. Entonces, organizando lo que ya tenemos para beta y para e a la menos alfa, podemos determinar finalmente que la función de distribución de Maxwell-Boltzmann es de la forma n sobre z g sub i e a la menos e sub i sobre k Boltzmann t. Es decir,
que la forma en la que se organizan o se distribuyen las diferentes partículas en sus estados de energía dependen básicamente de la temperatura y de la probabilidad intrínseca de ocupación. Una aplicación para la función de distribución de Maxwell-Boltzmann es precisamente cómo determinar las velocidades de las partículas en un gas. Como hemos visto, en un gas cuando tenemos del orden de 10 a la 23 partículas por metro cúbico, sería muy difícil determinar la velocidad de cada una, pero con la función de distribución podemos encontrar la velocidad promedio o la velocidad más probable. Precisamente esta función que tenemos acá se llama la función de distribución de velocidades de Maxwell, la que me determina cómo son las velocidades de las partículas, no de cada una, sino la velocidad más probable. Obteniendo esta función de distribución, que ustedes pueden ver que tiene una forma análoga a la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, recordemos que la función de distribución de Maxwell-Boltzmann es proporcional a un G sub i por e a la menos e sub i sobre k Boltzmann t, donde en este caso la energía E sub i son solamente energía cinética, las partículas dentro del gas cuando se chocan solamente intercambian energía cinética, por facilidad lo pensamos así, de tal manera de que miren este término que tenemos acá hace parte de la función partición, del número total de partículas y del factor de probabilidad intrínseca G sub i. Y este otro factor que tenemos acá es precisamente la exponencial de, miren, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la energía cinética en este caso, sobre RT, donde R es la constante de los gases ideales que está relacionada con la constante de Boltzmann con el número de moles que tengamos en el gas. Utilizando la función de distribución de velocidades de Maxwell se puede determinar la velocidad más probable, la velocidad promedio y la velocidad cuadrática media. De esta manera, aunque no podemos obtener la velocidad por cada una de las partículas, con la función de distribución podemos obtener la velocidad más probable y la más promedio, las cuales nos dará información importante acerca de las propiedades de este sistema. Para la función de distribución de Bose-Einstein, la cual es una función de distribución para partículas cuánticas, debemos de tener en cuenta que las partículas tienen spin, en este caso será spin entero, tienen una función de onda simétrica y tampoco hay restricción en cuanto a cuántas partículas puedan haber por estado de energía. Para poder determinar entonces la función de distribución tenemos que hallar el estado más probable. La probabilidad nuevamente será proporcional al número de casos posibles. En este caso el número de casos posibles responde solamente a la productoria de las n sub i más g sub i factorial sobre n sub i factorial por g sub i factorial. Después del análisis combinatorio, teniendo en cuenta las restricciones de que no hay restricción en cuanto a cuántas partículas hay por estado de energía y en cuanto a que tienen spin entero, se llega a esta forma en la probabilidad. Lo que tenemos que hacer, análogo al caso de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, será sacar el logaritmo natural de esta probabilidad, derivar ese logaritmo natural e igualarlo a cero, utilizar el método de multiplicadores de Lagrange con alfa y beta, y encontrar finalmente la función de distribución, la cual tendrá una forma diferente a la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, puesto que la probabilidad de la que vamos a partir también tiene una forma diferente. Análogamente al caso de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann clásica, cuando hacemos el proceso de derivar e igualar a cero, lo que encontramos es que la sumatoria sobre i de n sub i que nos multiplica a el logaritmo natural de n sub i sobre n sub i más g sub i más alfa más beta por e sub i, todo esto debe de ser igual a cero. Ha cambiado el factor dentro de la sumatoria en un término de n sub i sobre n sub i más g sub i. De tal manera que la solución para esta ecuación tiene la forma entonces de n sub i igual a g sub i sobre e a la alfa más beta e sub i menos 1. Y hemos hallado entonces la forma funcional para la distribución de Bose-Einstein, una distribución cuántica para partículas con spin entero que me da la probabilidad de ocupación de un estado en energía E sub i. Por ejemplo, podemos aplicar esta función de distribución de Bose-Einstein para partículas como los fotones. En un gas de fotones, los cuales son partículas con spin entero, podemos determinar la energía de estos fotones, la cual dependerá solamente de su frecuencia, de la forma de 8pi sobre c al cubo por h nu al cubo por 1 sobre e a la h nu sobre k Boltzmann t menos 1.
Veamos pues entonces que la forma en la que se organizan las partículas en sus diferentes estados de energía depende en este caso para los fotones de la energía del fotón, la cual solamente depende de su frecuencia. Así como en el caso de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, a bajas temperaturas podemos ver que todos los estados de energía es más probable que estén ocupados a bajas temperaturas, están más poblados. Pero el factor -1 en el denominador de la función de distribución de Bose-Einstein me dice que se está acentuando mucho más la forma en la que se organizan las partículas en sus estados de energía más baja. Es decir, que se acentúa la población de partículas en su estado de energía más bajo, de una manera más fuerte que en el caso clásico de Maxwell-Boltzmann. Ahora, para el caso de la función de distribución de Fermi-Dirac, en este caso lo que vamos a tener es partículas con spin semientero, con una función de onda antisimétrica, que son indistinguibles, pero que cumplen el principio de exclusión de Pauli, es decir, no puede haber más de una partícula por estado de energía. En este caso, debido a que las partículas cumplen el principio de exclusión de Pauli y solamente puede haber una partícula por estado de energía, la probabilidad de ocupación cambia en un factor de G sub, la productoria de G sub i factorial sobre n sub i factorial por G sub i menos n sub i factorial. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es sacar el logaritmo natural de la probabilidad, derivar ese logaritmo natural e igualarlo a 0 para encontrar la forma en la que se organizan las partículas en sus estados más probables. Haciendo esto, lo que encontramos es entonces, análogamente al caso de Maxwell-Boltzmann y análogo al caso de Fermi-Dirac, encontramos que la sumatoria de n sub i por el logaritmo natural de n sub i sobre n sub i menos g sub i es igual a 0. Y debe cumplirse también de manera alterna que la sumatoria sobre i de n sub i sea igual a 0 y que la sumatoria sobre i de sub i por dn sub i sea igual a 0. Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, nuevamente sumando la ecuación 1 más la ecuación 2 por alfa más la ecuación 3 por beta, lo que logramos obtener finalmente es entonces que g sub i menos n sub i sobre n sub i es igual a e a la alfa más beta por e sub i. Si de aquí despejamos n sub i, lo que vamos a encontrar entonces es la forma matemática sencilla de la función de distribución de Fermi-Dirac, la cual depende de este factor que vamos a llamar la energía de Fermi, el cual es un factor determinante para las propiedades eléctricas y térmicas de los metales y los semiconductores. En este caso tenemos que es muy parecida a la función de distribución de Bose-Einstein, solo que en vez del término menos tenemos un término más en el denominador. La forma funcional de la función de distribución de Fermi-Dirac es una función escalón, donde observamos que para valores iguales a la energía de Fermi, el de este numerador nos vale 0, por lo tanto la probabilidad de ocupación vale exactamente 1/2. Miren que la probabilidad de ocupación para la energía de Fermi es exactamente 1/2. Es decir, la función de distribución nos está dando la manera en la que se organizan las partículas en sus estados de energía, o en otras palabras, la probabilidad de que un estado de energía E sub i esté ocupado a cierta temperatura. Muy bien. La aplicación entonces va a ser para la función de distribución de Maxwell-Boltzmann un gas ideal. Cuando hacemos la función de distribución de Maxwell-Boltzmann para un gas ideal, podemos encontrar que la energía promedio para cada una de esas partículas es de la forma 3/2 de K-Boltzmann-T, donde esto es solamente la energía de excitación térmica. Es una energía clásica porque estamos utilizando la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Pero los sistemas que vamos a trabajar para determinar las propiedades de estos materiales, por ejemplo, la propiedad eléctrica, que es la conductividad eléctrica, en un metal tenemos del orden de 10 a la 28 partículas por centímetro cúbico. Cuando la densidad de partículas es tan alta y cuando la temperatura es baja, en este caso no podemos hacer la apreciación y decir que tenemos un gas ideal. Un gas de electrones no es un gas ideal. En este caso debemos utilizar entonces la función de distribución de Fermi-Dirac porque los electrones tienen spin semientero y siguen esta función de distribución. Para este caso tenemos entonces que la energía promedio para esas partículas será de la forma, miren, 3/2 de K-Boltzmann-T que multiplica a 1 más todo este término que vamos a llamar un término de degeneración. Este término de degeneración, si tiende a 0, observen que si este término tiende a 0, la energía se convierte en la que vimos anteriormente para un gas ideal. ¿Cuándo este término de degeneración tiende a 0?
Observemos en este término que esta parte de acá, n sobre b, es la densidad de partículas o la concentración de partículas. Si ese n sobre b o concentración de partículas es muy bajo, entonces todo el término de generación es muy pequeño y no entrega mucha contribución al término total de energía. Pero si la densidad de partículas es muy alta, listo, pues entonces se puede. Como el gas ideal tiene del orden de 10 a la 23 partículas, digamos que se puede utilizar entonces simplemente la primera parte del término de la energía. Pero en un metal tenemos del orden de 10 a la 28 partículas por metro cúbico. Allí este término de densidad de partículas es tan alta que no permite que podamos obviar el término de degeneración. Obsérvese también que el término de generación depende del inverso de la temperatura. Así que otra forma de que podamos mirar cómo se comporta este término es evaluando la temperatura. Si la temperatura es muy alta, cuando dividimos este término sobre la temperatura, el término de generación tendería a cero. Es decir, que a altas temperaturas o a bajas densidades, el sistema puede comportarse como un sistema ideal clásico y las tres funciones de distribución llegarían al mismo resultado. Pero si el número de partículas es alto o si la temperatura es baja, debes de tener en cuenta el término de degeneración. Por ejemplo, para los metales, el término de degeneración tiene un valor de aproximadamente 4700. 4700 es evidentemente mucho mayor a 1, por lo tanto este término debe de tenerse en cuenta. Para un gas ideal, el término de degeneración es aproximadamente del orden de 10 a la menos 2. Como es tan bajo, entonces sumarle 10 a la menos 2 a la unidad no es representativo para la energía total. Por eso entonces, dependiendo de la densidad de partículas y de su temperatura, se decidirá qué función de distribución obtener o utilizar. Y en cada caso lo que obtendremos es la manera más probable en la que se organizan sus partículas en los diferentes estados de energía.